Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Por qué me pasó esto a mí? Sí. Esto pasa en los programas de las mujeres en la televisión. Uh-huh. Hay un programa que tenía Silvia Pinal, ¿no? Donde sacaba historias de mujeres. Eso pasa ahí. ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué? Si yo no entendía por qué me pasaba esto a mí. Yo no quería tener terapia. Me iban con psicólogas, pero yo llegaba y les decía, ¿sabes qué? Mira, yo viví abuso y ya, pero estoy bien. O sea, así, esa era la actitud de adolescente. Es un estado de negación también. De negación y de, por supuesto, suprimir todo mi dolor de una manera como fuerte, pero hasta altanera. Uh-huh. De adolescente, aparte la edad, una edad difícil, ¿no? Y guardando toda esta ira, pues te vuelves agresivo también en tus formas, sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo llegaba a veces, y creo yo que vale mucho poner este tema, abrirlo, y sí decir tal cual que tenemos que atender a los niños en el momento para prevenir cualquier situación. Un niño, una niña que sufre estos tipos de violencia y de forma muy severa o de manera muy reiterada o con lesiones físicas, sin tener un círculo de apoyo que le crea, que le soporte, que le diga no tienes la culpa, tú estarás bien, que le den terapia, atención médica, pues son niñas y niños que no tienen ningún soporte. Sí. Entonces, al no tenerlo, se desmoronan. Pero en el momento en el que ya conviven con más personas y empiezan a tener cierta autonomía, ya no están todo el tiempo bajo cuidado de mamá o papá, claro. Y que es la realidad de muchos niños. Entonces, ¿cómo se llama el cuerpo? ¿Qué no se le pone apodos? Porque en toda la República se le pone apodos. Uh-huh. Yo escucho mucho. Hay un tema que es sumamente complejo, que es un tema social de muchísimo impacto, que muchas veces se deja de lado, que muchas veces no se habla como se tiene que hablar, que en muchas ocasiones no se le da la importancia que se le tiene que dar. Y ahora hemos decidido en este podcast abrirnos a este tema porque creemos que debemos difundir también el apoyo a niños, a niñas que han sufrido de abuso de alguna manera. Y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de esto. Si quieres saber más sobre este tema, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Y justamente ahora con este tema tan importante que vamos a hablar el día de hoy es justamente para ayudar a que las personas puedan vivir más libres después de haber vivido una situación compleja en cuanto a abusos hacia los niños, abuso hacia las niñas y cuestiones que tienen que ver con la sexualidad mala vida y mal manejada, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada experta en este tema. Ella es Elena Villanueva, es conocida como La Leona, protectora de la infancia. Es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió la licenciatura en Derechos Humanos, cuenta con el doctorado honoris causa por el Claustro Nobel de Bellas Artes y World Business Council Dubai. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Es fundadora de la Fundación Internacional Granito de Arena, dedicada a brindar tratamiento a niñas y niños sobrevivientes de violencia sexual y a la prevención del abuso sexual infantil. Gracias Elena por aceptar esta invitación y por venirnos a hablar de este tema que es tan importante, que debemos hacer muchísima conciencia sobre esto, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de estar contigo, de estar con tu gran equipo y poder hablar un poco de este tema del que nadie quiere hablar. Del que nos cuesta trabajo hablar, incluso cuando se puede vivir en una familia. Es un tema que mejor no se habla, mejor ahí se deja, pero todo lo que genera detrás pues es una cuestión muy complicada, muy difícil a nivel emocional, mental. Y bueno, pues tú eres la experta en este tema. ¿Qué nos puedes decir del contexto actual en cuanto al tema de la violencia o del abuso hacia los niñas y niños, hacia las niñas y niños que hay en la actualidad? Pues no sé si nada más en México o esté siendo algo también un tema internacional, ¿no? Sí, pues bueno, el panorama principalmente en México es bastante complicado, es negativo, derivado a que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reporta que México desde el año 2015 ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de edad por sus propios padres. Por sus propios padres. O sea, sí.
estas noticias que vemos de repente de que en manos de la familia, niñas y niños pierden la vida o sufren violencia extrema, es mucho más común de lo que vemos. Entonces tenemos este penoso primer lugar mundial en este tema. Y en otro tema, Estados Unidos, a través de la ECPAT, que es una organización que trabaja la prevención y la concientización sobre la trata de personas, explican que México también ocupa el primer lugar mundial en producción y distribución de no por infantil. Estamos hablando ya de otro delito distinto. El primero hablamos de algo incestuoso, de este secreto de familia del que no se habla y de donde, bueno, irónicamente, cuando yo era una niña, éramos niños jóvenes, habían spots en la televisión que decían mucho ojo, cuéntale a quien más confianza le tengas. Sí, lo recuerdo, claro. Pero a quien más confianza teníamos las niñas y los niños Resulta eran nuestros. Que son los agresores, ¿no? Eran nuestros familiares. Y entonces el otro panorama, ya hablamos de delitos cometidos por diferentes personas, que pueden ser familiares, pueden no ser familiares, pueden ser grupos dedicados a esto. Y otro de los temas también sobre el no por infantil, pues que yo siempre comento que en sí no hablamos del no por como lo es con personas adultas, que es una industria, que son empresas dedicadas a este tema, con personas mayores de edad, con su consentimiento, que reciben una remuneración. Entonces, en el caso de las niñas y de los niños, no hay ningún beneficio de ningún tipo. Se daña explotación total. Y se videograba. Entonces, es la videograbación específicamente de la explotación de niñas y niños. Sí. Entonces, eso es el delito. Y este delito va de la mano con muchos otros. La trata de personas, el enocinio, que es hacer que favorecer que otras personas violenten a niños. Inclusive los propios padres facilitan estos procesos. ¿Y facilitan a cambio de que de un beneficio económico o qué? Económico, temor, abusos de poder, temas laborales, en donde desafortunadamente quienes más indefensos van a estar siempre son las niñas y los niños. O sea, como si los condiciona, ¿no? O sea, si no me ayudas, no tienes este beneficio. O hasta los usos y costumbres en nuestros pueblos originarios, en donde está la comercialización, la venta de niñas y de niños, que es un delito grave y que afecta mucho. También tenemos por la misma OCDE, y eso se ha visibilizado más, el primer lugar en embarazo infantil. Pero el embarazo infantil no es más que la falta del respeto a los derechos de las niñas y las adolescentes. Es algo que no debería de darse y que por supuesto es abuso. Claro. ¿Y qué es lo que te lleva a ti, Elena, a ahora ser una luchadora de esta causa, ¿no? Y me queda claro que lo estás haciendo y lo estás haciendo en grande a través de tu fundación y de todo lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que a ti te lleva? ¿Cuál es tu historia detrás de esto? Sí, yo siempre contaba dos historias distintas. Una era la historia institucional, o sea, lo que les platicaba de cómo inicia la organización. Y pues inicia con yo no queriendo estudiar, mi mamá alentándome a hacer algo. Y decía, bueno, si no quieres entrar ahorita a la prepa, pues vete a estudiar inglés. Entonces me metí a la Universidad Autónoma de Chiapas a estudiar inglés y francés. Era 1 hora por cada idioma diariamente, de lunes a viernes. Entonces iba 1 hora inglés y francés. Y en una ocasión mi abuelita, yo tenía 16 años, me da un carro, un Chevy. Y voy en el Chevy muy contenta por primera vez a la UNACH. Y mis compañeros pues eran universitarios o gente ya externa como yo. Y un niño me pidió $1. Entonces, ese niño me pide $1 y pues viene toda una aventura de irme de pinta, de quedarme con él, de comprarle comida. O sea, algo te nació ahí de decir, voy a dedicarle a este niño este tiempo porque algo en ti se movió. Sí, y fíjate que tuve como los recuerdos de cuando yo era una niña y no sé, de donde nos vean en México o no sé si solamente en el sur, se les llama niños de la calle a las niñas y niños que pues están en esta condición de pedir $1 o de venta de productos en sí, pues laborando o solicitando apoyos económicos. Entonces, yo cuando era una niña, ya me toca estar aquí, tengo estos recuerdos que yo decía, ¿por qué les dicen niños de la calle? Si la calle no tiene hijos. Sí. ¿Y dónde están sus papás? ¿No? Y también escuchaba mucho que las personas adultas siempre les decían que no tenían. No tengo. Y yo decía, pero sí tienen dinero. ¿Y por qué no le quieren dar $1? ¿Por qué a mí sí me dan $1 y a este niño no? ¿Y por qué es de la calle? Yo escuchaba a los adultos decir, no, que los papás no les dan el dinero, los explotan laboralmente a los niños.
se aprovechan de ellos. ¿Qué más decían? Pues siempre era como criticar que los padres no estaban ahí. Ajá. Y ya cuando me toca a mí ser la adulta, porque cuando tienes 16 años y te ve un niño de 6 años, pues eres una persona adulta, eres una señora. Sí. En comparación, claro, yo recuerdo cuando me decían, tiene 20 y tantos, y yo, no, ya es un señor, ¿no? Pero sí es esta referencia. Entonces me queda viendo y me dicen, $1. Y yo le dije, sí tengo el peso, pero no te lo quiero dar. Y me queda viendo, como, ¿y está qué? Y le dije, porque eres un niño y no debes de estar aquí. A ver, espérame. Entonces ya me quedé con él. Y yo quería hacer algo más. Empecé a ir con este niño varias veces. Le platiqué a mis compañeros y me empezaron a dar ropa. Junté despensas. Entonces ya me iba con él y todos sus amiguitos. Ese niño se llamaba Belisario. Y empieza como toda una aventura de jugar. Hacían juegos terribles. O sea, imagínate, estaban en un crucero donde pues había como, pues no sé, varios carriles. En algún momento irían a ese crucero, pero cuando estaba el rojo, según ellos, que es seguro, y no lo era porque pues podían pasar carros, se cruzaban entre las manos entre los niños y giraban hasta que uno cayera. Ya. Y entonces yo estaba ahí con ellos y decía, no. Claro. Y luego venía siempre el abuso a mi sentir, porque yo le preguntaba, oye, Belisario, ¿y alguna vez alguien te ha querido hacer algo? ¿Te han querido tocar tu cuerpo? No, que sí, que los borrachitos llegan, nosotros nos escondemos, nos movemos. Entonces, así fue. Quise hacer algo. Que estar huyendo, literal. Sí, porque en la noche los tocaban. También me decía que él no estaba con sus papás, que sus papás lo habían entregado con una persona que lo trajo a la ciudad y nunca más supo de sus papás. Tenía cicatrices en la cabeza, me mostraba sus cicatrices. Entonces, yo quería hacer algo más que solo llevarle cosas. Yo quería que Belisario tuviera la oportunidad de tener un techo, alguien que le cuidara. Y es cuando mis compañeros me platicaron que existía algo llamado el DIF. Yo no tenía idea de qué era el DIF. Entonces fui al DIF y les platiqué que había un niño que estaba en los cruceros sin sus papás y pues que eso no estaba bien. Y me dijeron, sí, claro, mira, ya está tu reporte. Digo, ¿cuándo van a ir a verlo? No, pues va a ir alguien en algún momento. Digo, es que él se mueve, no solo está ahí. Tiene momentos, en un horario está acá, en otro horario se va por una plaza, ¿no? Y entonces dije, no, ellos no van a hacer mucho. Entonces llego y lo llevo al DIF. Le pregunté y me dijo que sí quería ir. Fuimos y ya cuando llevo al niño al DIF, igual yo a mis 16 sin entender muy bien los procesos de adultos y legales, me dicen que pues muchas gracias, que él iba a ir a un lugar seguro. Yo, ¿pero a dónde? Es que no te podemos decir. Por supuesto que porque la tutela ya la toma el DIF y pues tenía que ver todo. Pero ¿a dónde lo van a mandar? No, que una casa hogar. ¿A cuál? No te podemos decir. Entonces dije, pues voy a las casas hogares y a ver si lo encuentro. Y empiezo a ir a la primera casa a la que llego, que era de monjas, de una fundación, claro. Ellas, ahí estaba Belisario. Entonces sale Belisario a saludarme. Luego empecé a ir a más casas hogares. Luego alguien me dijo que por qué no iba a asilos. Entonces también íbamos a asilos. Ahí también surgía el abuso. En una ocasión, un director de un asilo de ancianos de gobierno, donde son abuelitos sin familiares, me dice, ¿tú por qué quieres tanto a este viejo si abusó de sus nietos? Y yo le dije, pues mire, no le pregunté, pero lo que sí le quiero decir es que si yo le di una silla de ruedas, quiero que le den la silla de ruedas, porque ¿dónde está la silla que di? Sí. No, me fui hasta el DIF otra vez a pelear y en esta lenita, por eso viene lo de la leona, yo creo. Ya. Después de eso me dicen, oye, ¿y no has ido a los anexos? Y yo, ¿qué es un anexo? Personas en rehabilitación. Entonces me volví una ayudadora. Iba aquí, iba allá, en las casas hogares, me acuerdo que había niños de todas las edades. Un niño, cuando llega ya me encuentro directo con niños abusados pequeños. Es un niño de 2 años que me pide un abrazo, lo cargo y el niño se empezó a jalar de mi cabello, de mi playera, con una desesperación y tuvo algo llamado enuresis que yo no sabía qué era, es que se hizo pipí sobre mí. Ok. Entonces yo me di cuenta que tenía como mucha angustia el niño porque hasta respiraba diferente y lo bajé al suelo, me vuelve a pedir que lo abrace, me lloraba para que lo cargara. Yo no entendí qué estaba pasando porque si le hacía mal, porque quería un abrazo. Sí. Entonces lo volví a cargar y ya tuvo episodios de enuresis y encopresis, es decir, se hizo pipí, también se hizo popó sobre mí. Ya me quedé con él. Ya hasta que me fui a la casa hogar ya lo bajé y me acerqué a una psicóloga de la escuela donde estuve y ella me contó que probablemente este niño hubiera vivido abuso sexual. Y yo dije, tan chiquito, y me dice, sí, Elena, eso pasa. Después llegó otra niña, igual de 5 años, conviví con ella como 6 meses. Una niña que me cautivó desde el primer día porque no hablaba, yo pensé que era una niña sorda.
Y pues yo para ese entonces yo era una activista, yo ya tenía tal vez 19 años, sabía un poquito de lengua de señas, le pregunté si era una persona sorda. Entonces, pues me di cuenta que no, me dicen todos, sí habla. Oye, pero ¿por qué no me habla a mí? Y los niños me decían, es que está enojada con todos. Una niña chiquitita. Sí. Ya después me enteré que ella había vivido abuso de su núcleo familiar, con lesiones médicas, que tenía episodios terribles en la noche. Y lloré durante una semana porque me entero que de repente llegó a la casa hogar, la niña ya no estaba, la directora pide hablar conmigo y me dice, Elena, esta niña ya no va a estar con nosotros. Le dije, qué bueno, se solucionó su tema legal. Para en ese entonces nadie decía abuso sexual, solo no se hablaba de ese tema, era como que le pasó algo. Y me dice, es que ella vivió abuso. Y dije, sí, pero aquí todos los niños han vivido abuso, porque para mí la palabra abuso habla de muchos tipos de situaciones. Y me dice, no, Elena, es que ella vivió abuso. Dije, por eso, abuso. No, Elena, abuso. Entiende, ¿no? Fue su padrastro. Y yo, y su mamá se parece mucho a ti y es muy joven. Entonces yo me quedé, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Dice, pues mandó la procuraduría un oficio a la casa hogar diciendo que la niña tenía que ser presentada a un hospital para una valoración médica ginecológica, y yo no la llevé. Entonces, al otro día llegó otro documento de fiscalía diciendo que la niña había sido revisada cuando nunca salió de la casa hogar y que estaba íntegra, es decir, que no había abuso. Y en ese momento se la llevaron. Dije, tenemos que hacer algo, eso no es correcto, somos organizaciones, podemos buscar personas, algo hay que hacer. No puede volver a donde le hicieron daño. Y me dice, Elena, tengo que alimentar a 100 niños 3 veces al día sin vacaciones. Yo no puedo pagar abogados ni demás. Y aparte, yo no te puedo dar a ti la información de la carpeta de investigación. Se llamaba averiguación previa en ese entonces. Era el año 2012, más o menos 2011. Entonces, pues bueno, salí llorando. Una semana lloré y en esa semana hasta tenía como pesadillas. O sea, ¿se vuelven insensibles las personas ahí o qué es lo que pasa? Pues yo creo que tenían temor a las implicaciones, al poder de esta familia, porque decía que llegaban camionetas a la casa hogar que querían llevarse a la niña y decían, no, o sea, aquí se la tiene que llevar el gobierno. Sí. No puedo entregarla a nadie, así nada más. Entonces, como que tenían temor a las represalias. Sí las hay, pero pues yo en ese entonces y hasta la fecha he tenido una actitud fuerte ante esas situaciones en donde yo creo que siempre somos más los buenos y que claro que hay que ser precavidos, pero hay que actuar por los niños, hay que protegerlos. Ahí fue donde ya empiezo a trabajar con abuso. Esa es la versión institucional. Sí. ¿Y la no institucional? La no institucional es que yo he vivido abusos desde los 5 años de edad por una persona cercana a mi familia. Y eso te conectó con la misión entonces. Totalmente, ¿no? Pero esa persona no me dañó físicamente, o sea, me tocaba, me hacía otras cosas, pero no llegó tal cual a introducir absolutamente nada dentro de mi cuerpo. A los 14 años yo ya vivo una primer violación y es ahí cuando yo siento que el mundo se rompía ante mis ojos, siento que no vale la pena vivir. Intenté morir muchas veces. Tuve no solo ideación suicida, que es el pensar en morir, sino que intentaba. Llegué a lesionarme. Yo tengo cicatrices en mis muñecas de esos momentos donde lo intenté. Pero otra de las cosas que también pienso es que tenemos una misión de vida. Y bueno, en ese momento pues yo estaba en crisis, en depresión. ¿Qué es lo que se pierde cuando vives esto? ¿Te sientes desvalidado? ¿Te sientes como objeto? ¿Qué es lo que se vive? Porque como para contextualizar más y que hay gente que lo esté viviendo, lo haya vivido, se pueda identificar y ver tu ejemplo, que ahora todo lo que estás haciendo. Claro, no son las únicas personas. Eso es lo que muchos dicen, ay, no solo yo lo viví, ¿no? Pues en ese momento no tienes como muchas maneras de catalogar lo que sientes, pero todo lo que hay alrededor es muy caótico. Es demasiado oscuro, es no querer levantarse de la cama, es el tener miedo, el no quererte ni bañar. Luego pues yo tenía una edad en la que era consciente de que eso estaba mal. Me acuerdo que fue la noche más dolorosa de mi vida. Es así como yo tengo
o pierdo mi virginidad, o sea, con un abuso. Y yo pensaba, por ejemplo, me acuerdo mucho que yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí? Sí. Esto pasa en los programas de las mujeres en la televisión. Hay un programa que tenía Silvia Pinal, ¿no? Donde sacaba historias de mujeres. Eso pasa ahí. ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué? Si yo no entendía por qué me pasaba esto a mí. También quien me tuviese que cuidar, pues tal vez no estuvo, ¿no? Entonces yo tenía como, en ese momento yo culpaba a las personas. Miedo, enojo, rencor. Muchísima rabia. Yo tenía ya ni siquiera enojo, era rabia. Y tenía episodios también en donde yo no controlaba lo que sentía. Entonces yo quería romper los cristales, los vidrios, los espejos para no verme. O luego también creo que tienen que ver mucho los medios de comunicación, porque no habría manera en la que yo supiera cómo podía lastimarme. Entonces cuando tú ya ves qué es eso, pues yo también me quiero lastimar. Me quiero ir cortando mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahora es mucho peor porque hay tanto en internet y hay grupos que te alientan a hacer estas cosas. Entonces, es como una desvalorización, es como estás en shock. Al final ahora entiendo, es trastorno de estrés postraumático, o sea, tienes muchas cosas, miedo que te vuelva a pasar. Luego también está ese otro tema en donde no lo sabes manejar, en mi caso era un adolescente, y pues dices, bueno, ¿lo cuento o no lo cuento? Sí, que esa es otra. O sea, ¿qué es lo que pasa que dices no lo cuento? ¿Por qué? ¿Por vergüenza o qué es lo que hay ahí? Y no, en este caso, o sea, yo tenía mucho miedo. Yo pensaba que iban a matar personas si yo contaba esto. Yo pensaba que me iban a matar y que iban a matar a mi familia. Eso es lo que yo pensaba. O sea, que iba a haber ciertas trágicas. Terrible, terrible. O sea, que me iba a ir muy mal a mí. Y luego también hubo una persona que dijo, si tú lo cuentas, la gente se va a burlar de ti. En ese entonces. Bueno. Pasó, al final de cuentas, mi familia toma la decisión, sí, de actuar, y yo decido irme a vivir con una tía. Entonces, me voy a vivir con esta tía, entonces yo ya tengo como que un espacio nuevo. Un contexto diferente. Ya no estaba en la casa en donde yo había vivido el abuso, que era la casa en donde yo crecí, pero yo no quería tener terapia. Me daban con psicólogas, pero... Yo llegaba y les decía, ¿sabes qué? Mira, yo viví abuso y ya, pero estoy bien. O sea, así, esa era la actitud de adolescente. Es un estado de negación también. De negación y de, por supuesto, suprimir todo mi dolor de una manera como fuerte, pero hasta altanera, de adolescente. Aparte, la edad, una edad difícil, ¿no? Y guardando toda esta ira, pues te vuelves agresivo también en tus formas, ¿no? Sí, totalmente. Yo llegaba a veces y yo culpaba mucho, por ejemplo, a mi mamá. Y al final te voy a decir una cosa que yo entiendo perfectamente. Mi mamá no me abusó. ¿Cómo va a ser ella la culpable de que alguien lo hiciera? Más bien ese alguien no tenía que haberlo hecho. Claro. Entonces, después de eso, yo tratando de encajar en una escuela nueva también, porque me cambio de escuela, porque yo no quería volver a la escuela, porque aparte me hacían bullying en la escuela donde yo estaba. Entonces, volviendo después del abuso, me hacen bullying, me quieren besar. Entonces, ya te imaginarás, lloré y dijeron, esta está loca. Entonces, ya me cambió de escuela y pues ya nadie sabía de mi abuso, nadie sabía del bullying. Yo era una persona nueva, aparte andaba con el Chevy, entonces yo era la única que tenía carro. Entonces, bueno, yo estaba, pero en un momento con mucho poder. Yo me sentía muy empoderada. Sí. Me acuerdo que la guantera del Chevy tenía un montón de brillitos. Entonces era como que todas mis amigas querían ir. Saliendo de la escuela dábamos vueltas. Entonces, yo encontraba una felicidad. Correcto. Y encajaba. Y en ese encajar, desafortunadamente, me invitan a una fiesta. Las chicas que me invitan le piden permiso a mi familia para que yo vaya. Estoy un rato en la fiesta se tornó bastante mala. Había como este famoso juego de la botella. Pero dentro de los que estaban ahí había un muchacho que era como muy tranquilo, que de hecho no era de Chiapas, llegaba de vacaciones con sus primos, entonces era norteño. Y él fue muy tranquilo igual que yo, entonces platicábamos. Pero mientras platicábamos y estaban así todos en la fiesta, pues sí había chicas y chicos que se metían en un cuarto. Había de todo ahí. De todo. Entonces deciden irse como a un antro y pues yo no era muy bienvenida, pues porque yo era la aburrida. Entonces me dejan en una tienda, en una esquina, y estaba lloviendo. Yo todavía como toda preocupada, quiero tomar las placas del carro con el que se van y les mando, no había WhatsApp, mensaje de texto. Se van. Y en eso, pues yo quería así como... O sea, los amigos de la fiesta te fueron y te dejaron en una esquina donde, bueno, pues ahí nos vemos luego y de aquí tú te vas a tu casa. Sí, ahí me dejaron. A pesar de que había pedido permiso a mi familia, yo tenía 15 años. Y ahí viene ya el otro abuso.
yo no sabía que había un coche afuera donde había muchachos que me estaban viendo. Y pues ellos eran muy grandes, yo los veía muy grandes porque eran de 20 y tantos. Afuera de la fiesta. Afuera de la tienda. De la tienda. Esas tiendas ya famosonas, Sí. ya había de esas tiendas famosonas que son como tiendas modernas. Entonces, pues me estaban viendo, yo estaba lloviendo, no tenía yo número de taxi, todavía tenía batería, me acuerdo. Y al final, cuando yo ya salgo, ya habían salido 2 muchachos que me avientan al coche. Y justo, o sea, yo la verdad todo el tiempo pensé que me habían llevado a una casa. Hasta este año o el pasado, que hablaba de esta historia por primera vez, con una muy querida amiga que es la sexóloga Silvia Olmedo, que le dije, me acabo de dar cuenta de algo, que tal vez nunca me llevaron a una casa. Uh-huh. Tal vez era un hotel de paso o moteles, como llamamos, uh-huh. porque era un garage para solo un vehículo, con un portón, una escalerita y inmediatamente había una cama. Uh-huh. Y como un silloncito. Entonces yo siempre pensé que era un departamento y no, seguramente debe ser un hotel de paso. Yo creo que uno de ellos estaba drogando o tal vez más de ellos. Eran 3 muchachos. Uh-huh. Y uno era como muy eufórico, de repente como que solo estaba gritando, iba aquí y allá. Yo grité todo lo que no había gritado en la anterior ocasión. Sí. Que cuando fue el primer abuso que viví, ahí sí lo grité, pero nadie hizo nada. O sea, imagínense cuántas adolescentes o niñas pueden estar en esos lugares gritando y nadie hace nada. Yo gritaba, pero también pensaba que me iban a matar, que me iban a hacer algo. Me abusaron, pero realmente el abuso pasa como un segundo término para mí, porque uno de ellos, el que estaba muy eufórico, enloquece, siento yo, entonces rompe una botella yo me imagino que era de alcohol, uh-huh. en el suelo, y tampoco nadie hizo nada por el ruido, pero me lo ensarta en las piernas. Entonces yo tengo cicatrices y también en mi pie derecho. O sea, le di esta vuelta. Wow. Entonces, pues yo ya no grito. Yo nada más me quedo como temblando. Yo creo que ya entraba como en un proceso de shock, tal vez, porque yo ya no hacía nada. Un bloqueo. Y ya uno de ellos, porque me lo quería, yo creo que hasta golpear, tirar en la cabeza, y uno de ellos lo detiene y dice, cálmate, se lo vas a matar. Había muchísima sangre. Al final me dejaron en una como parada de transporte público o en la calle. Para eso yo creo que era como de madrugada o de mañana. Y mi familia estaban como locos buscándome hasta con patrullas. Y yo creo que en ese entonces no existía lo de alerta Amber. Uh-huh. Pero estaban buscándome. No sé cómo lo hicieron para que las autoridades también me buscaran. Y ya es donde me encuentran, no sé si mi tía o un tío me encuentra y me sube en el coche y decidimos irnos como a una casa de playa unos días. Yo ahí le conté a mi tío no sabía de los abusos anteriores, le conté lo que había pasado ahí. Y le decía, ¿no? Nadie va a querer estar con una persona como yo. Uh-huh. Soy una persona violada. Yo ya no soy virgen. ¿Quién va a querer estar con alguien como yo? Y él me dijo cosas muy bonitas. Me dijo que yo era una persona muy valiosa, que era mucho más valiosa y más fuerte de lo que era antes. Que sería muy tonta la persona que me rechazara por haber vivido algo así y que nadie tenía que saberlo. Y me acuerdo mucho que él dijo literal, vale madre lo que piense la gente de ti, tú tienes que ser feliz. Uh-huh. Y habló mucho conmigo. Al final, pues ya después de un tiempo ya vuelvo como que a la escuela y luego ya no quería estudiar. Y mamá me levanta a estudiar inglés y francés y me encuentro un niño que me pide un peso. Uh-huh. Entonces, esa es como la otra versión. ¿Y cómo pasas entonces? O sea, esto te sensibiliza, pero ¿cómo logras transformar toda esta experiencia en una fortaleza? Porque hoy día es tu fortaleza, es tu lucha, es tu misión, ¿no? Es tu razón de por qué quiero vivir para ayudar, para pues sí, ayudar a la gente que está viviendo esto. ¿Cómo logras pasar de todo este tormento que viviste a ahora decir, bueno, esto va a ser mi fuerza, esto va a ser mi poder? Wow, pues no lo identifico en ese, o sea, tal cual. Sí creo que viví como unos años siendo ayudadora de muchas causas. Iba a las casas hogares, a los asilos, pero ya cuando llega esta niña, que ya lloro, digo, yo no hablaba de mi abuso. Uh-huh. No lo hablé hasta hace el año pasado. O sea, nadie sabía hasta No. Yo era reconocida, o sea, soy reconocida en Chiapas como una defensora de los derechos humanos y hasta a nivel nacional. O sea, pero no sabían tu historia. No. ¿Por qué? Porque me acuerdo mucho que una persona activista,
me dice, Elena, nunca digas que viviste abuso. Y dije, ¿pero por qué? Porque él sí platica, ¿no? Su historia. Y me decía, estás en Chiapas, que es un estado complicado, la gente es muy machista. Y si tú lo cuentas, te van a querer abusar. Nadie se va a querer casar contigo. Nadie va a querer salir contigo. Tu fundación se va a ir para abajo. Entonces, me acuerdo que me pone como tantas cosas encima. Cosas que en algún momento tú pensaste y tu tío en este caso te ayudó a mitigar esto, ¿no? Pero este activista me te las vino a reafirmar. Lo que me habían dicho cuando era niña. Se van a reír de ti, o sea, eso no se cuenta. Entonces me quedé como mucho en eso de no contarlo. Y en algún momento sí, creo que 2 veces me preguntó la prensa ya, ¿y tú has vivido algo? Y yo decía, no tengo que haberlo vivido para luchar por ello. Como mis amigas que tienen fundación para niñas con síndrome de Down y no tienen ninguna persona con síndrome de Down en su familia. Entonces, yo respondí de esa manera, que tiene también todo el sentido, pero yo sí lo había vivido. Entonces, ¿cuándo lo hago mi fortaleza? Pues yo creo que, bueno, el abuso te provoca como muchas cosas. Esta baja autoestima, esto, no sentirte digno de recibir amor o no sentirte con la capacidad de amar bien. Sí. Y muchas cosas que en el momento no dijeres, no poder terminar un estudio, un proyecto, procrastinar mucho, decir no puedo. Y de repente dije, ¿dónde está mi poder? Claro que puedo. Entonces me decían, yo quería hacer una fundación, pero yo pensaba que las fundaciones eran de política porque había muchas así allá. Hay muchas fundaciones, yo creo, en Chiapas y muchas cada 3 años que hay elecciones, pues surgen. Sí. Entonces, un notario me vio en la tele y me regaló el acta constitutiva. Entonces se volvió fundación. Luego un muchacho me decía que por qué no hacíamos una carrera. Estaban muy de moda las carreras pedestres. Era 2012. Ya éramos fundación. Y me dice, fíjate que una fundación recaudó 20,000 pesos. Y yo, wow, 20,000 pesos. Sí, Elena, sí. ¿Por qué no lo intentamos? Capaz recaudamos 10,000 pesos y podemos comprar una impresora, una compu. Y así empezó. Me acuerdo también que me dijeron, busqué un señor que hacía carreras y que me ayudara. Dijo que nos cobraba 100,000 pesos por hacer una carrera. Entonces dije, no podemos. Y no, las boletas van a costar 100 pesos por corredor, con playera y todo. Ni siquiera yo sabía cómo se hacía una carrera. Entonces me dijo que pues me cobraba, ¿no? Y me dijo, es que tú no vas a poder hacer una carrera porque mira, tú trabajas. Yo trabajaba en una oficina como asistente de un director. Medio tiempo y todo el tiempo que seguía, pues yo me iba a con los niños en las casas hogares. Me dice, tú no vas a poder hacer una carrera, no tienes tiempo, no conoces. Renuncié a mi trabajo. Ok. Me fui a las carreras, me fui hasta 2 medios maratones a correr. Y la carrera fue un éxito. Corrieron 1,000 personas. Wow. Corrieron 1,000 personas. Recaudamos en aquel entonces fue mucho, cobraron 60,000 pesos. Yo ahorita también lo veo bastante bueno. Y con eso empezamos a rentar. O sea, se me ocurrió la idea de ya rentar una casa para que fuera la fundación. Yo tenía 20, 21 años. No pensaba yo en planeaciones, no sabía de administración. Nada. Me daba miedo el dinero, me daba mucho miedo siquiera contarlo, ni podía. Entonces, pues todo ese año, o sea, yo he sido con ese recurso pagar la renta de un año. No teníamos luz, no teníamos agua, nos cortaban todo. Entonces las vecinas nos daban cubetas con agua, nos daban su wifi, nos prestaban su impresora. Entonces ya tenemos más de 10 años en ese lugar. Nunca nos han aumentado la renta. Yo estoy muy agradecida. Llegué a momentos de deberle la renta a la señora, a la dueña, y yo me la escondía para no pagar la renta. Y a veces me cachaba cuando yo iba entrando. Entonces llegaba, hey, nomás pago la renta. Y yo... Es que voy a hacer una carrera otra vez y voy a hacer otro evento. Entonces ya empezaba yo a hacer eventos que eran apagafuegos. Sí. O sea, yo me tomaba 2 meses o 3 meses para organizar un buen evento y hacíamos eventos muy buenos con muchos asistentes y ya se me habían juntado, no sé, las meses de renta que son 5 cada mes hasta la fecha. Ajá. Y es una casa en una zona muy segura y muy bonita. Es una zona residencial. Ya. Yeah. Entonces, se me juntaban. Entonces había 35 y yo, ay, no. Entonces, o de repente llegaban gente buena, ¿no? Que recaudaba y decía, pero no te vamos a dar dinero, te vamos a ayudar con ¿qué quieres? Dije, el consultorio de niños, que quede bonito con sus mesitas. Bueno, el otro consultorio, su salita, una impresora. Entonces, y unos regalaron climas. Ok. Entonces llegan e instalan los climas, una empresa de climas que los tenía ahí, los instala
siempre me los dejaron sin control, pero cuando la dueña ve que estoy poniendo climas Dice, y que oye, está llevando... ¿y yo qué, no? Y me dijo, ¿y mi renta? Y yo todavía, como nos conocemos allá en Tuxtla, ay, es que don fulanito de tal nos regaló la sala y doña fulanita. Diles que mejor te ayuden con tu renta. Y yo sí les dije, pero no quieren. Ya se iba. O sea, fue muy linda, la verdad es que sí. Tenemos Pues ella muchas... entendía la causa, ¿no? Tenía que hacer su labor de cobranza, pero también entendía la causa. Oye, ¿qué es lo que desde ahora todo lo que has hecho y tu experiencia, o sea, cómo se puede prevenir? O sea, hay manera de prevenir, hay manera de concientizarnos, de entender que es un problema social real, ¿no? Y que muchas familias lo viven en silencio, como dices, y familias de todos los segmentos, me imagino, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las señales cuando que alguien puede detectar en un menor, en este caso, de que está viviendo una situación así y que no se atreve a hablarlo? Lo primero que siempre comento, hay un cambio de conducta radical. De repente temor a ciertos lugares, a ciertas personas, a ciertos espacios, un temor a la noche. Yo lo viví cuando estuve en la primaria. Antes de la secundaria, muchos años yo me hacía pipí en la cama, lo que se llama enuresis, lo que hizo este niño cuando lo cargué. La enuresis, imagínate, yo estando en primaria, yo ya tenía que controlar eso, pero era como yo vivía los abusos en la noche, los tocamientos, pues yo creo que yo tenía miedo. Claro. Entonces, cuando un niño o una niña ya no controla el esfínter, ya lo hacía y tiene un retroceso, algo está pasando. No siempre es abuso, puede ser bullying, pueden ser cambios en la familia, pero es un indicador de que algo está pasando. Y también existe la encopresis, que a diferencia de eso es que no controlan las evacuaciones, es decir, que se hacen popó cuando ya lo controlaban. Y la encopresis, en los casos de granito de arena, siempre que hubo encopresis, hubo un daño. Hubo un daño anal en las niñas y los niños. Entonces, esos son indicadores muy fuertes. Enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Un niño no debe tener por qué tener herpes, VPH, o sea, enfermedades de transmisión sexual. Un embarazo infantil o adolescente, definitivamente. Claro. Problemas alimenticios, o sea, pérdida del apetito o comer en exceso, son indicadores de abuso. Depresión. Hay niñas y niños que, como tienen estos miedos en la noche, fobias nocturnas, se llama, o pesadillas, al otro día tienen somnolencia. Entonces, hay un bajo rendimiento académico, hay una deserción escolar, hay un aislamiento de más niñas y niños de su entorno. Se alejan, ya no juegan, hay cierta apatía por las actividades que siempre les gustaban o las cosas que les gustaban. Puede haber juegos que demuestran a una alteración en cuanto a lo sexual. Por ejemplo, niñas y niños muy pequeños, cuando dibujan a una persona, pues lo hacen con palitos, con bolitas, y no con detalles como vello púbico. Entonces ahí nos dice, no es común que lo hagan, claro, porque aunque lo vean cuando les bañan en su casa, no es común que lo dibujen. Y puede haber también juegos donde están ejemplificando actos sexuales. Entonces hay que estar muy alertas, porque no solo es que haya un abuso, sino que puede haber exposición a contenidos de adultos, ahora más a través de los dispositivos electrónicos. Claro, claro. Y que, o sea, esto tú recomiendas que se hable, aunque no esté sucediendo, o sea, cómo prevenir también a un menor, ¿no? De que, oye, cuidado con esto, porque a lo mejor, oye, pues no, en mi familia no pasa, o creemos que no pasa, y no se habla de esto. Y aquí me viene una parte como, sí, no, o sea, sí, en el sentido que tienes que detectar si alguien quiere hacer algo contigo, o es ponérselos en su mente y que tengan una predisposición a eso. Siempre explicarlo con cuidado. Fíjate que ahorita que hablabas de eso, de ponerle en la mente lo que es un abuso a los niños, me acordé de una persona que colaboró en Granito de Arena, fue nuestra administradora y yo la quiero mucho, se llama Janet Torres. Y Janet me escribió hace poco, vi un comentario de ella que decía: Elena, nunca olvidaré cuando yo estaba toda atemorizada con lo que yo veía en Granito, y ella pues iba por su niño a la primaria y lo llevaba un rato antes de salir de la fundación. Y en una ocasión ella me decía: es que lo tengo aquí, veo estos casos y por supuesto que la fundación siempre sugiere la terapia a todas las personas que colaboran. Y es algo que no se les obliga, pero que sí es muy importante que tengan un acompañamiento si les está afectando. Entonces ella me decía: ¿cómo no puedo hablar de esto con mi hijo? Pero tengo que hacerlo. Y me dice: nunca olvidaré cuando me dijiste: ¿puedo blindar a tu hijo?
Dice, ¿y platicaste con él? Y bueno, ¿qué pasa? El temor principal de hablar de abuso sexual infantil, de prevención con las niñas y los niños, es que pensamos que les tenemos que explicar lo que ya sabemos como adultos. Es decir, pensamos que le vamos a explicar a un niño lo que físicamente es un abuso en el peor de los casos. Okay. O sea, con violencia física. Sí. Que sería como explicarle a un niño pequeño lo que son las relaciones sexuales. Algo que no se hace. Y esa no es la prevención del abuso. La prevención del abuso sexual infantil, recordemos que el abuso se da no de un inicio. En la mayoría de los casos, la mayoría es como poco a poco encantar al niño, volverse esa persona confiable, seducirlo a través del cariño, de la afectividad, de los abrazos, los apapachos. Entonces, tratando de... Estas personas son tan astutas que tratan de ver si hay alguna situación de por ejemplo, de que papá, mamá trabajan mucho tiempo, que es muy común, o que hay niñas y niños que están un poco tristes, que no hay comunicación en el hogar, o familias, pues casi todos somos de una familia disfuncional, eso para mí ya no tiene mucho sentido, pero tratan de ver alguna vulnerabilidad en los niños para en ese momento actuar. Por eso la Asociación Mexicana del Internet los llama depredadores, porque dice que van cazando como un depredador. Entonces, la prevención del abuso es explicar los nombres de las partes del cuerpo. Paso número 1. O sea, no tienes que llegar al momento de decir cómo es un acto sexual, no. ¿En qué momento es bueno la prevención? A partir de que el niño o niña empieza a convivir con otras personas. Si lleva maternal, tienes que hablarle de esto. Si no ha ido a maternal y va a ir al preescolar, tienes que hablarle de esto. ¿Por qué? Porque ya sale de esta esfera en donde están las niñas y niños pequeños, que es un lugar seguro, que es donde están con mamá o papá, con los abuelos, donde, digamos, no existe este tipo de situaciones. Sí. Pero en el momento en el que ya conviven con más personas y empiezan a tener cierta autonomía, ya no están todo el tiempo bajo cuidado de mamá o papá. Claro. Y que es la realidad de muchos niños. Entonces, ¿cómo se llama el cuerpo? ¿Que no se le pone apodos? Porque en toda la República se le pone apodos. Yo escucho mucho panocha, pajarito, pilín, en Yucatán, el pollito y el quesito, que luego nos afecta mucho a los chiapanecos, porque nosotros todo lo hablamos en diminutivo. Sí. Y llega así, me da pollito y... ¿De qué estamos hablando? ¿No? En los pueblos indígenas dicen gato. Gato. Yo les digo, pero si aquí no dice nadie miau. Entonces es como ir quitando esos nombres raros. Galletita, tu cosita. No. Entonces, decir el nombre correcto. Se llama pene, se llama vagina, la vulva, que es toda la parte externa, son los pechos, las nalgas. Entonces, decir el nombre y explicar muy claramente que esas partes no las pueden estar viendo las personas y no se pueden tocar. Y explicar incluso, decir, mira, tú no te das cuenta que usamos la pantaleta, el calzón, la truza, el boxer para cubrir nuestras partes privadas porque son partes muy especiales, porque nadie les puede ver ni tocar y nadie les puede tomar foto. Si alguien te toca, tienes que decirlo. Incluso, o sea, eso es tan bueno y repetirlo. Otra recomendación, que puedan los niños y las niñas pequeños les apoyen a dejar el pañal. Hay dinámicas muy buenas. Hay un método que es de una semana para dejar el pañal en casa. Entonces, para que cuando entren a un preescolar ya sepan quitarse el pañal y no requieran personas de apoyo. Entonces ya cumplimos perfectamente que nadie los puede. Porque esa persona de apoyo en un momento puede ser una amenaza. Sí. Otras vulnerabilidades con niñas y niños con discapacidad, por ejemplo, requieren mucho personal de apoyo. Hay lugares de rehabilitación. Entonces, ahí los indicadores son el de repente perder todo el pudor y otra vez los juegos, los mismos indicadores, pero estar muy alertas con niñas y niños que tengan un enrojecimiento en su cuerpo. Entonces, enseñarles a las niñas y niños a cuidar su intimidad. Y pues para eso hay muchas dinámicas. En todo lo que has investigado, aprendido, lo que estás conociendo a partir de toda tu actividad, ¿qué hay detrás del comportamiento de un padre que hace eso con su hijo o con su hija? O sea, porque pensamos, o sea, es que ¿cómo? O sea, a mí ni por aquí me pasaría por ningún lado, pero ¿qué hay detrás de una persona que hace esto? Fíjate que justo hablaba yo del tema de las consecuencias neurobiológicas del maltrato y específicamente del abuso sexual en contra de niñas y niños. Una de las consecuencias también en el cerebro
son distintas en las niñas que en los niños. Y esto se ha probado científicamente a través de las investigaciones. Investigaciones con pruebas con electrocefalograma, medición de químicos como el cortisol. Hay ciertas funciones cerebrales que se afectan cuando se vive un abuso. O sea, la mayoría de los casos tienen un trastorno de estrés postraumático. Esta investigación se llevó a cabo por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, en donde con niños institucionalizados, es decir, niños que están en casas hogares, niñas y niños, se dieron cuenta que las niñas, por ejemplo, habían perdido, a diferencia, es que se hacían las pruebas con niñas con abuso sexual y niñas sin abuso, así como con niños con abuso y niños sin abuso. Entonces, las niñas con abuso tenían muy poco desarrollada la habilidad de planificar a futuro. Ok. A diferencia que en los niños, o sea, en los varones, esta habilidad nunca se dañó. Sí se habían dañado, por ejemplo, en varios grupos, o sea, en diferentes porcentajes, el lenguaje, claro que había un trastorno de estrés postraumático, claro que habían temas de depresión, pero esto llama la atención porque justo le preguntaba a la coordinadora de este proyecto de investigación, le platicaba a una persona, o sea, de las personas que tienen este tipo de conductas contra los niños, cómo se vuelven tan encantadores, en su mayoría son hombres, ¿por qué? Y pues podría tratarse de que si esta habilidad de planificar se enfoca a lo malo, es posible que un sobreviviente pueda repetirlo, porque por ejemplo un secreto a voces es que los niños y niñas abusados en casas hogares han llegado a abusar de otros niños. Ya está este conocimiento. Y recuerdo también, por ejemplo, un paciente que también le comentaba a ella que él había sido abusado cuando era niño y ya a sus 14 años abusó de sus hermanitos. Y cuando estuvo en terapia, que tuvo terapia cognitiva conductual en Granito de Arena, y avanzó impresionantemente en promoverle la empatía y ahora que protegiera a sus hermanos, porque aparte era inimputable, porque él cuando comete estos abusos era menor de 12. O sea, en la ley de justicia para adolescentes no es ni siquiera un infractor. Entonces, él decía que quería que sintieran lo que él sintió. Ahora decía la doctora Araceli, que lleva esta investigación, mira, Elena, que analizando cómo ve el niño a la persona abusadora, aparte de que le tiene miedo y que le hace daño, también es una persona con poder. Sí. Es una persona poderosa o es una persona a la que tenemos miedo, que es respetada en condiciones que no son correctas, no es de admiración. Pero si esto no se atiende y provoca ya una alteración de la realidad de estos niños, porque imagínate, como tú dices, el papá o alguien que debe cuidarlos está abusando y es esta persona adulta y tiene poder y le tenemos que respetar, pero me hace sentir esto, pues ahora yo voy a ser esa persona de poder. O sea, muchas ocasiones el abusador fue abusado. Sí, o sea, en los casos, por ejemplo, que no hay mucha investigación al respecto, pero sí hay casos, por ejemplo, la más terrible asesina serial de Estados Unidos fue abusada muchísimas veces. Hay una película de ella en donde, de hecho, es condenada a la silla eléctrica y todo. Y también esa parte de su vida se ve el otro lado, en donde ella sufrió muchos abusos de este tipo. Entonces ya en la edad adulta se empieza a vengar, ella ejerciendo el tema de la prostitución o como ahora llaman trabajadora sexual, haciéndole esto a las personas, los clientes se volvían las víctimas. Entonces, creo yo que vale mucho poner este tema, abrirlo y sí decir tal cual que tenemos que atender a los niños en el momento para prevenir cualquier situación. Un niño, una niña que sufre estos tipos de violencia y de forma muy severa o de manera muy reiterada o con lesiones físicas, sin tener un círculo de apoyo que le crea, que le soporte, que le diga no tienes la culpa, tú estarás bien, que le den terapia, atención médica, pues son niñas y niños que no tienen ningún soporte. Sí. Entonces, al no tenerlo, se desmoronan. Y esta forma de desmoronar o fragmentar el ser, pues puede tener una consecuencia tremenda. Pueden delinquir, pueden tener abuso de sustancias, pueden ya tener no problemas de sueño, sino trastorno del sueño. El trastorno del estrés postraumático, que si no se atiende es terrible. Trastorno límite de la personalidad. Miedo a la desnudez, que se llama gimnofobia.
vaginismo, mujeres que vivieron algún abuso y que en la vida adulta consideran tener demasiado estrecha la vagina, no pueden tener relaciones sexuales placenteras, estables, sanas, seguras. O sea, tiene una de consecuencias, problemas en la crianza de los hijos. Uh-huh. ¿Y qué tanto te ha tocado casos donde la mamá sabe lo que hizo el papá y le dice a la niña, tú no digas nada, no sé, o sea, que los callan y esto sucede mucho? ¿Y por qué se da esto? Sí ha pasado, creo que no es la mayoría de los casos nuestros porque o en nuestros casos los manda la fiscalía. Uh-huh. En la fiscalía tenemos dos contextos, la mamá que llegó a denunciar o cuando la fiscalía se entera y actúa. Uh-huh. Entonces son como los dos panoramas. Aquellas que la fiscalía actúa, pues no son obligadas, pero las canalizan a la fundación. Sí. Entonces, esa parte de incredulidad. Sí, es que cómo pudo ser posible, ¿no? Tuvimos un caso que es un panorama de estos, es que la esposa de la persona agresora de las niñas sufría mucha violencia física de él. La golpeaba tanto que cuando ella se entera que hay abusos, no actuó. Ella fue a denunciar la violencia que ella vivía. Y casos extremos de violencia, porque una de las niñas incluso era enjaulada. Wow. Una era enjaulada, la tenían como una jaula de pollos, le pegaban y ella no fue abusada de esta manera. Fueron dos niñas, la chiquita de 3, la grande de 9. Los agresores, el padre y el abuelo. Entonces ella no denunció. Ella ya sabía, la niña le había comentado que le había hecho algo, y no denunció. Entonces fue una amiga de ella la que denuncia, porque ella estaba en un círculo de violencia tan grande, uh-huh, porque le pegaba a él y le pegaba a la suegra. Y la mandaban a una casa a trabajar, a lavar ropa sin que recibiera un pago. Todo el día estaba lavando ropa, o se iba a vender chicharrines, iba a vender cositas. Entonces, ese es como un panorama de donde ella no actuó. Uh-huh. Otros panoramas en donde no han actuado, bueno, esas niñas normalmente ya se las quitan, ¿no? Entonces ya están institucionalizadas los casos en donde esta figura no actuó. Pues, por ejemplo, las madres que comercializan con las niñas y los niños. Hay madres, tenemos un caso de una madre agresora de sus 2 niños varones, en donde no solo ella abusa de ellos con objetos, sino que comete lenocinio, es decir, que favorece que la pareja de ella también lastime a los niños. Entonces, pues son casos donde también otra vez vuelven a fragmentar. Claro. A las niñas y a los niños. Uh-huh. ¿Y qué hay de o sea, cuando ya cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando ya es comprobado que hubo un abuso por parte de un adulto a un niño y se comprueba cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa, qué se hace con ellos. Ok, acuden a una fiscalía, y podemos tener. Es bien difícil, y yo quiero hacer mucha conciencia sobre eso, tener una sentencia condenatoria. O sea, el proceso legal se divide como en varias etapas. Punto número 1, una persona denuncia. Si tú sabes de un abuso y no sabes cómo denunciar y no te quieres meter en problemas, puedes marcar al 089 de manera anónima, das toda la información. Un niño, niña que vive en tal lugar, en tal domicilio, que se llama así, me dijo que le abusaron de esta manera, tal persona. Tratas de dar toda la información para que ya la autoridad, a través del 089, que depende de los secretarios ejecutivos de seguridad pública de cada estado en México, actúan directamente, es lo que es el famoso 911, C5, C4, avisa a las autoridades de fiscalía y va a empezar un proceso de investigación, no va a ser tan pronto. Uh-huh. O al sistema DIF, no, para que vayan a hacer una visita y vean qué está pasando. Bueno, ese es uno de los panoramas de la denuncia. Otro panorama, pues una denuncia por escrito, o que alguien ya llama al 911 que no quiere hacerlo anónimo y explica lo que está pasando. Tengo entendido que a un niño lo están abusando en tal espacio. Y la otra es inclusive pueden llamar a las unidades de violencia de policía y hasta pueden entrar cuando es algo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Se denuncia y después de la denuncia, que normalmente le hace una persona adulta, así no se incorpora a la carpeta de investigación. Es fundamental entrevistar a la niña o al niño. Y es la pieza fundamental del proceso legal, la declaración. Uh-huh. La declaración de un niño o niña en delitos sexuales no es en el primer momento de llegar. Toma un tiempo. Porque tiene que estar presente alguien del sistema DIF.
¿Por qué? Porque como los padres no entran al espacio donde se entrevista, el sistema DIF que está presente tal vez puede ser detrás de una cámara que es el de un cristal espejo, si es que lo tiene esa fiscalía, que no todas tienen, pero pueden detener la declaración. Pueden detenerla si el niño se empieza a sentir angustiado, si hay una ansiedad, llanto, se tiene que detener. También lo puede tener el Ministerio Público. Otra de las cosas de la entrevista a niñas y niños en este tipo de delitos, pues que es un proceso muy perturbador. Me pasó durante muchos años que igual cientos de niños nos decían o le decían a sus psicólogas que les habían llevado a la cárcel. Y pues yo pensé, dije, pues fueron a ver un familiar o algo, ¿no? Y ya luego me lo decían tanto que pregunté con las mamás y nunca habían ido a la cárcel ni la conocían. Unas me decían, es que en mi denuncia nunca pasó nada. O sea, nunca fuimos a la cárcel. Ahí está la persona. O sea, la persona nunca estuvo en prisión. Entonces nos dimos cuenta que las niñas y los niños habían ido a la fiscalía. Nunca habían ido a la cárcel. Y ellos lo interpretaron así. Claro, porque es gris, blanca, hay un policía, es fea, la fiscalía no es muy bonita, es tardado, gente va y viene. Entonces, creo que eso favorece mucho a que muchos niños no hablen. Y normalmente los papás, y me ha tocado ya de papás concientizados en la fundación, porque es muy difícil que expresen lo que están viviendo los papás. Pero ya hay papás que son concientizados que cuando no han declarado los niños me dicen, usted dígale qué va a ir a hacer a la fiscalía. O que se lo diga a la psicóloga. Ahorita nosotros ya tenemos el proceso que se lo dicen a la psicóloga. Entonces, nosotros participamos antes o después de la denuncia. No sé si es indiferente, pero siempre prefiero antes para apoyar en la declaración. La declaración es como la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, donde una persona va a entrevistar a un niño. Por primera vez lo va a ver en ese momento y tiene que decir modo, tiempo y espacio. ¿Qué pasó? ¿En dónde pasó? ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Entonces tienen que poner todo este panorama para que entonces, y aparte la descripción de los hechos, para que podamos, o sea, el Ministerio Público pueda ver en qué delitos, porque pueden incluso ver más delitos. Ya. Me tomaba fotos, me dio un peso, o sea, me da, o sea, ya hay más. Y siempre pueden decir todo esto, o muchas veces hasta se les borra o no recuerdan bien, y ahí es donde ya no se puede actuar, ¿o qué? No, muchos no hablan. Muchos no hablan. Aparte, recordemos que no les explican ni siquiera a los papás. Entonces, antes de eso, de esa declaración, se hace una revisión médica y a un médico de parte de la fiscalía va a hacer un dictamen donde va a decir si hay un daño médico o no, lesiones. Podemos tener un caso con lesiones. Las lesiones sí nos pueden decir que hubo esto, pero si no declara. Aunque hay evidencia. No. Normalmente se busca que sea una declaración. En dado caso muy excepcional, que la autoridad también lo considere y diga, vamos a hacer otra declaración porque no habló, o se durmió, se puso a llorar, o se entró en crisis, y porque se puede llamar revictimización. Es también por eso que las autoridades dicen, solo es una y ya. ¿Por qué? Porque a veces digamos que no habla, y la autoridad dice, bueno, vamos a hacerlo en otra ocasión, vamos a volver a llamar al DIF, que vengan todas las personas para que se vuelva a declarar al niño, y también, o sea, pueden interponerles una queja y decir que es revictimización. Entonces ya las propias autoridades solo hacen una. O sea, ¿hay huecos en la ley que no ayudan a esto? Sí, yo creo que debería de existir un proceso en donde no lleguen en una ocasión a eso. Que sea un protocolo en donde primero pasen con una persona que les explique. Porque, o sea, es como cuando mandas a una persona que no sabe ni qué va a hacer. Y en el caso de los niños, las niñas, o sea, tiene que explicarles a una persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, las declaraciones las hacen psicólogos. Y aquí es un ministerio público, es un abogado, una abogada. Entonces, pues llegan incluso con zapatillas, con una vestimenta formal, un lenguaje adulto. O sea, sí debería de cambiar muchísimas cosas. Está el protocolo Michigan, que nosotros lo empleamos en la fundación para dictamen pericial psicológico, que yo creo que deberían de utilizar todas las fiscalías. Pero recordemos que yo les decía, por ejemplo, a otras personas allá en Chiapas, digo, y estamos en Tuxtla, estamos en la cabecera, estamos en La Gloria. No te vayas a un municipio de la periferia con el fiscal del Ministerio Público donde no hay ni una cámara de GCL, donde te va a entrevistar en una mesa a un niño. Entonces, es muy difícil. Yo creo que hay que mejorar totalmente el sistema de procuración de justicia porque somos el primer lugar del mundo en esto. Cuéntanos de nuestro amigo presente aquí, Arenito, ¿cómo se llama? Arenito. Cuéntanos, ¿qué representa? Arenito es un personaje, es una estrella de mar que le enseña a las niñas y a los niños. Para los que nos están escuchando, perdón, es un peluche, es una estrella de mar de peluche con sus 5 piquitos de color naranja. Sí.
pues tiene aparte sus 2 dientitos, uno chiquito, ¿no? Así como para llamar la atención de los niños. Cada piquito, cada una de las 5 piquitos de arenito o brazos de estrella de mar tienen un significado. Son los 5 puntos de la prevención. El primero es mi cuerpo. Mi cuerpo debe ser cuidado y respetado y tiene partes privadas que nadie puede ver ni tocar. Los niños tienen 2, que son el pene y las nalgas, y las niñas tienen 3, que son la vagina, las nalgas y el pecho. Nadie te puede tocar estas partes, ni tomarles foto. El segundo se llama personas de confianza y es un aprendizaje para papás, mamás o personas que cuidan a niños y para los propios niños. Para los adultos es convertirse en una persona de confianza. Y para los niños y las niñas, entender que una persona de confianza es una persona adulta que te puede apoyar, que te cree, que confía en ti y que tú confías en esa persona y que si alguien te toca tus partes privadas, se lo vas a contar. Yeah. El tercero se llama los secretos. Nunca guardes secretos. Cuando una persona te diga, no se lo digas a nadie, tienes que contarlo a tu persona de confianza. Así te dé dulces, regalos, juguetes o dinero, o te diga que te va a hacer daño a ti o a los que amas. Así haya una amenaza. No puedes guardar ese secreto, tienes que contarlo. Ojo, personas adultas, no promuevan los secretos en los niños. El cuarto se llama mi protección, que se me hace fundamental para promover buenas denuncias y es explicar a las niñas y a los niños que hay instituciones que les protegen. Están los sistemas DIF, están las fiscalías y les explicamos la fiscalía cómo es. Es un lugar blanco o gris con muchas ventanas. Tiene un policía afuera, pero trabaja para proteger a los niños. Si alguien te lastima tus partes privadas, tienes que contarle todo lo que te pasó a esas personas, porque además de tus personas de confianza, están esas instituciones que te protegen. Y el quinto pico arenito, que es el último, es el blindaje, que les enseña el superpoder de las estrellas de mar. Las estrellas de mar tienen una capacidad de que si alguien les daña un brazo, este brazo vuelve a crecer. Entonces también les enseña a las niñas y a los niños que ellos pueden salir bien de cualquier situación. Si alguien les hace daño, con toda esta información para su protección, van a estar bien. Y nunca nadie les va a lastimar de nuevo. Pero también si nadie te ha hecho nada, con toda esta información, tú tienes que actuar para tu protección. Las estrellitas tienen, o sea, cada piquito es un triángulo. Y el triángulo tiene un significado también. Sentir, pensar y actuar. Si sientes que algo está mal o te puede hacer daño, actúa. Si piensas que algo está mal, actúa. Si sientes o piensas cosas que no están bien, que no te gustan, debes de actuar para tu protección. Y es así como Arenito de Arenópolis enseña estos 5 puntos de la prevención a través de caricaturas, de audiocuentos. Puede la gente buscar el cuidado de mi cuerpo con Arenito en Spotify o en YouTube y están estos videos y actualmente pues estamos compartiendo estos materiales con las instancias que lo pueden dar gratuitamente. Y yo pienso que las instancias que lo dan gratuitamente, la prevención, son todas esas como las policías que dan prevención del delito, los sistemas de educación, los sistemas DIF, todas las instancias que den prevención, las propias fiscalías, les estamos compartiendo sin ningún costo los materiales de Granito de Arena para que esto se pueda traducir en lenguas indígenas para llegar a las niñas y a los niños. Ok. Cuéntame sobre el tema ahora de lo que es estos grupos que hacen la trata, ¿no? La venta, la comercialización, por así decir. ¿Qué tanto se da aquí en México? ¿Cómo podemos estar atentos o como sociedad a hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, es un tema bastante pues escabroso, que da mucho miedo. Está la película esta que hicieron del Sonidos de Libertad o algo así. Sí, Verástegui, Sonidos de Libertad, y que habla de este paraíso, ¿no? Como decía también Silvia Cacho, los demonios del Edén para las personas que cometen esto contra los niños y que nadie actúa porque implica incluso perder tu seguridad. Pues existe mucho. Por supuesto que son grupos ocultos, que no se publicitan, que no se habla de esto públicamente, que tienen mucho financiamiento, que tienen mucho poder, contactos, porque todo este dinero les da mucho poder para tener contactos con muchas personas. Y por supuesto que este tipo de grupos pues tienen contactos en todos lados. Entonces ya uno no sabe ni a quién acudir. Yo siempre promuevo, o sea, que se hagan las denuncias anónimas. Me ha pasado de grupos también pequeños que hacen esto. O sea, no está estas grandes organizaciones que lo hacen de manera masiva y con muchas armas y demás. Hay grupos que lo están iniciando, como esos casos de las mamás que cometen lenocinio, que ya en su casa empiezan a cobrar. Entonces, a comercializar a las niñas y a los niños, a hacerles daño.
Por ejemplo, me han llamado personas que me dicen, acá hay una casa muy rara en donde se escucha niños llorar, y que solo hay como mujeres que salen y cuelgan la ropa, pero ya construyeron un muro rapidísimo y ya construyeron otro muro. Y creo que es esto, creo que puede ser trata. Hay que denunciarlo. Están los canales de denuncia específicos de trata de personas. Pueden ser niñas y niños desaparecidos. Están las fiscalías de personas desaparecidas, pero ya notificando esto de que se puede tratar de un tema de trata, están las fiscalías con programas específicos de trata. Están las fiscalías de trata. Entonces se puede hacer esas denuncias sin meterte en problemas al 089, dando toda la información. Tratar de nunca actuar tú de manera directa y decir, yo me hago el valiente y ahí voy, porque te pones en riesgo tú. Yo misma lo he vivido. O sea, si me dan información de estos grupos delictivos, pues yo actualmente estoy iniciando en el mecanismo de defensa de protección a defensores de derechos humanos. Acaban de estar en comunicación conmigo. Están esos pulseras de vida, ¿no? Que creo que sea también algo muy bueno poder contar con una de esas. ¿Por qué? Porque sí manejamos mucha información y que al final son grupos muy delicados. Recientemente aquí en Jalisco se dio el tema de Puerto Vallarta, en donde estaban hablando que se había localizado un grupo que hacía este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y también hay lugares en México, especialmente, bueno, lo fue Acapulco en su momento, Cancún, que son conocidos como lugares de turismo sexual, en donde llegan personas extranjeras con mucho poder adquisitivo, con su moneda extranjera en general, a buscar este tipo de encuentros con las niñas y con los niños, ya sean comercializados por grupos muy grandes o bien por los propios familiares, por dinero. Uh-huh. Como este video de un canadiense donde está besando a una niña en la boca y llega un papá, se pone a grabar para la policía no sabe qué hacer y enfrente de las cámaras el canadiense besa a la niña en la boca. Resultó que este sujeto, que luego se ampara, ¿no? Y demás, era una persona que en su momento había sido detenido por pederastia en Canadá. Entonces, ya había cumplido su condena. Uh-huh. Pero creo yo que bueno, México también tenía que tener localizadas a las personas que entran con este tipo de antecedentes, claro, y decir, bueno, está entrando una persona que por lo menos hay países que manejan como un directorio, en Estados Unidos se maneja, y dicho ha sido complicado porque incluso los vecinos luego dicen, no queremos que esté aquí esa persona. Uh-huh. Ya salió de prisión, estuvo sentenciado por abuso de menores, pero creo que es bueno contar con ese tipo de información, uh-huh, pues para prevenir. Claro. Oye, y para ir cerrando, las personas que aún viven en silencio, que aún viven en oscuridad, por así decirlo, que vivieron una situación de abuso, que vivieron en alguna situación de estas, ¿qué les puedes recomendar tú? Porque me imagino debe ser algo muy, muy duro estar viviendo en silencio por tantos años todo esto, ¿no? Sí, pues primero buscar ayuda. O sea, se entiende que no se puede hablar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque no saben cómo van a reaccionar, porque al final de cuentas la gente no cuenta con una actitud de soporte a los sobrevivientes. Uh-huh. Se señala muchísimo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo puedes convivir con esta persona? ¿Por qué te esperaste tanto tiempo? No estarás mintiendo. Uh-huh. O seguramente quiere dinero, seguramente quiere llamar la atención. A mí me duele mucho, por ejemplo, ver lo que pasó con Frida Sofía, uh-huh, hija de Alejandra Guzmán, donde ella incluso, pues bueno, su testimonio pasó a ser cero importante para la figura que la debía de proteger, que era su mamá, uh-huh, quien todavía tiene mucha relación cercana con su padre, pero al final es el abusador de la hija. Uh-huh. Y él no creerle, es decir, quiere llamar la atención, tiene problemas emocionales. Entonces, yo les invito a hablarlo en un espacio seguro, a buscar un acompañamiento. Pueden acudir a Granito de Arena. Las personas adultas sobrevivientes de abuso, a diferencia de los niños y las niñas, pues bueno, se hace un estudio socioeconómico y son canalizados con especialistas y hacen un donativo a Granito de Arena que nos ayuda a seguir atendiendo el tema. Entonces, yo les invito a abordarlo. Y también está la psiquiatría, uh-huh, en donde ya sí esto ha evolucionado y tú crees que algo está mal y no encuentras este nombre y dices, yo creo que ya tengo algo orgánico, ya un problema. Uh-huh. Buscar también a un experto en salud mental de psiquiatría, porque en uno de estos casos a veces se requiere esta ayuda médica. Sí.
la psiquiatría no es la única solución. Puede ser un 30% en el avance. Y lo demás es la terapia. Porque a veces no están estos grupos de ayuda. Sí. No puedes hablarlo con cualquier persona. Implica un rompimiento de muchas cosas, de la familia, de la realidad que has formado durante años para protegerte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya la llevo bien, o sea, al principio lo conté con alguien, no hizo nada, y pues ahí convivo con la persona, ¿no? Entonces, realmente te hace bien convivir con la persona. O sea, ¿hasta qué nivel lo has sanado? Yo respeto mucho el perdón. Yo creo que el perdón también nos da muchas alas, pero más que nada atendernos, porque pues el daño ya está. El daño ya está, puede ser permanente. Nunca vamos a ser igual que una persona que no lo vivió. Pero cuando tienes una terapia con personas capacitadas, pues ya tienes estas tablitas y aprendes tú a levantarte, ¿no? Que una situación de una tragedia, de algo tan doloroso, en lugar de hundirte, te impulse. Sí. A ti te ayudó eso, poderlo hablar, poderlo sacar. Totalmente. Y tal vez no todos tengan que ser activistas como yo. Qué mejor, ¿no? Que tuviéramos... Yo siempre digo que somos una legión de sobrevivientes. Yo invito a los sobrevivientes a sumarse, granito de arena, a ser voluntario en línea, a vincularnos, ¿no? Ahorita tenemos tengo un grupo de WhatsApp que somos, creo ya 900 sobrevivientes, de los cuales somos como 100, 120 activas. Y ahorita ya varias van a irse a las fiscalías de sus estados, en San Luis Potosí, en Nuevo León, a decirles que vamos a donar estos materiales a los gobiernos. Otras van a apoyar a hacer un dossier para proponerlo con las personas. Entonces yo creo que hay muchas maneras de contribuir, pero no siempre es como actuando con este tema. A veces es siendo tú una persona resiliente, fuerte, que contribuye bien en lo que está haciendo la sociedad. Ser una excelente maestra, ser un excelente padre, madre de familia, pero sí atenderlo. Tengo muchos mensajes que nos escriben, personas que incluso me comentan que tienen pensamientos malos con niñas y niños y que saben que esto está mal. Entonces yo creo que lo importante es atenderlo ya. O sea, alguien que te dice, estoy empezando a tener pensamientos que me incitan a querer hacer algo, antes de hacerlo. Sí. Entonces tengo esos tipos de mensajes. Son cosas que, bueno, yo ya tengo mucha experiencia, pero por ejemplo yo comprendo perfecto que a la trabajadora social o las personas de la fundación, pues sí les altera. O sea, trabajar en estos temas requiere mucho profesionalismo, un buen acompañamiento, un fortalecimiento del equipo. Yo creo que sí, sé que cada día hay nuevos desafíos. Llegar a una persona con evidencias de una red de este tipo de elaboración de este tipo de materiales, entonces la gente se espanta, ¿no? Y es natural, pero tenemos que actuar muy bien, porque bueno, al final de cuentas, a mí nadie me obligó a hacerlo. Granito de Arena ya es reconocido como una organización líder de este tema en el sureste de México y ya atendiendo casos del norte de México. Y por otra parte está el panorama en donde económicamente es una fundación bastante débil. Sigue estando en Chiapas. Nuestros donantes son donantes pequeños, donantes de 50, de 100 pesos, hacer eventos para amortiguar los gastos de Granito. Pero yo confío mucho que el exponerlo ayudará a que muchas personas se puedan sumar. ¿Y cómo las personas que nos están viendo, escuchando ahorita, cómo podrían apoyar, cómo podrían sumarse? Explícanos un poquito más de lo que hace Granito de Arena, que ya de alguna manera lo has dicho, y cómo la gente puede contactarse y cómo puede sumar. Sí, tenemos que también solventar, aparte de las terapias psicológicas, del espacio donde se atienden los niños y niñas, que son 2 espacios, porque estamos en el centro de Chiapas y en el sur, en la frontera con Guatemala también, porque también atendemos a niñas y niños en contexto de movilidad, niñas y niños migrantes, en tránsito. Entonces, los niños y niñas que no pueden pagar están becados al 100% de su terapia. Y aquí hay otros que pueden dar un donativo de 30 pesos, de 50 pesos, en su mayoría de escasos recursos. ¿Cómo puedes apoyar? Puedes unirte como padrino o madrina de terapias, haciendo un donativo mensual. Ahorita ya sacaron, personas que se han unido desde el podcast, sacaron los costos ya de cuánto cuesta específicamente una terapia, y creo que son 340 pesos es una terapia. Ya es el costo total. Entonces puedes donar una terapia al mes y yo creo que así se van juntando, porque la idea es que
los niños tengan una terapia cada semana. Y hay niños que tienen 2 terapias por semana porque las lesiones fueron tan grandes. Otros niños requieren una atención médica. Las niñas que ya vivieron este tipo de delitos ya con lesiones médicas, así como las mujeres requieren un Papá Nicolau cada año. Y no lo hacen las autoridades. Solo dictaminaron lo que había, una lesión, desgarres, y no dan un seguimiento. Entonces tenemos que ver eso, que estos niños tengan ese seguimiento. Tenemos 2 niñas con herpes genital y en otras partes del cuerpo, también en el rostro. Entonces, atendidos, también hemos tenido niños con BPH, tenemos niñas con BPH. Entonces, sí requieren este seguimiento. Ya hemos tenido 2 niñas embarazadas, a una le hicieron una interrupción, otra niña llegó a los 8 meses y de 12 años de edad, 11 años de edad, con 8 meses de embarazo. El niño fue dado en adopción y le hicimos todo perfecto con las autoridades. Este acompañamiento es el que se les da. En el tema legal tenemos una abogada que no nos está cobrando, pero que está atendiendo gente de varias partes de México. Y también hay otro despacho de un abogado que también está apoyando, dando estas orientaciones legales. Entonces, hacemos un trabajo muy profesional, pero somos muy poquitas personas. Necesitaríamos otra psicóloga más. Nos urge otra psicóloga. Entonces, la manera de aportar es eso. Pueden volverse empresas bienhechoras, que puede ser un donativo. Hay un sitio web, hay un donde es, o sea, si alguien dice, oye, yo quiero ser padrino de terapia o lo que sea, ¿en dónde pueden conectarse? Sí, está el WhatsApp, que es el WhatsApp que yo manejo, que es el 961-315-9373. A ver, lo podemos repetir. Y para los que nos escuchan en el extranjero sería más 52. Más 52 961 315 9373. Lo manejo yo en compañía también de mi asistente, que me ayuda para poder atender todos estos llamados de ayuda y personas que quieren contribuir de alguna manera o que quieren información de prevención. Es muchísima la gente que nos escribe, no solo de México, sino de varias partes del mundo, hispanohablantes. Entonces, es la manera en la que una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar. Es deducible de impuestos en México y en Estados Unidos. Entonces, lo máximo que hemos logrado en Chiapas es tener una empresa donante de 5,000 pesos. Ese ha sido el logro más grande que tenemos y esa persona sigue apoyando a la fundación todos los años, cada mes está donando. Pero no hay otro donante de esos montos. La verdad es que sería muy difícil encontrar algo así en Chiapas, pero yo creo que, por ejemplo, quizá en Estados Unidos, en el norte de México o en lugares así del centro de México, sí puede haber empresas grandes empresas que puedan decir, sí, nosotros sí podemos aportar y es deducible de impuestos. Tenemos una acreditación por el Centro Mexicano de la Filantropía. El Centro Mexicano de la Filantropía acredita como empresas socialmente responsables a ciertas instituciones que están dentro de ahí, del CEMEFI, y a las organizaciones nos da la acreditación de institucionalidad y transparencia. Nosotros tenemos un proceso de transparencia. O sea, tenemos un consejo que está conformado por donantes, donde está este donante mayor, que revisan los estados de cuenta para que vean que no hay una malversación de los fondos, que se paga. Entonces, aparte de ver los estados de cuenta, también tienen el informe financiero. Se pagó a la psicóloga, se pagó a la trabajadora social, a la otra psicóloga. Pueden revisar todo esto. Es ahí donde también tienen la certeza, bueno, lo saben mis compañeros, que yo no trabajo en la organización. Yo apoyo como fundadora, como una vocera, granito de arena, con todo mi corazón, en difundirlo. He decidido romper el silencio, hablar de mi historia, y me considero una persona pues muy fuerte, ¿no? O sea, no me afecta nada. Entonces pueden unirse a una institución que cada peso que le apuesten a Granito es una apuesta a una institución noble. No somos el Teletón, no somos Fundación Lazo, somos una fundación chiapaneca, pequeña, pero también muy grande en corazón y en gente que requiere ayuda. No nos damos abasto. O sea, atender el abuso sexual infantil principalmente es la Fiscalía, el DIF, pero dando terapias, o sea, la Fiscalía no da terapias, las da el DIF o los centros de salud de gobierno, y son terapias que tardan cada 3 meses en atender a un niño, cada 5 meses, y eso pasa en la Ciudad de México y pasa en Chiapas y pasa en el norte, en el centro de México. Entonces, hay una alternativa para las autoridades y es canalizar a los niños a una institución que quiera participar en el proceso legal si se nos requiere. Y no quieren las fundaciones participar. Entonces, si ustedes apuestan a Granito, tengan en cuenta que vamos a participar. ¿Por qué? Porque sí. Porque se tiene que hacer. Claro. Porque tenemos que hacerlo. Yo la verdad,
no viví el abandono de mis terapeutas, pero no quiero que abandonemos a los niños, como me lo cuentan los papás. Es que fui con una psicóloga que me atendió y nos cobraba 50 pesos y no quiere ir a la fiscalía, que le da miedo. Entonces, no, o sea, tenemos que hacerlo. O sea, si vamos a ayudarlo, ayudemos bien. No como que medio te ayudé, pero tengo miedo. Sí. Si vamos a entrar a este tema, le entremos bien. Ahora, la otra es el tema médico. Necesitamos buscar, o sea, pagar dermatólogos. De hecho, tengo un caso, una niña de Jalisco que requiere, ella vivió abuso por parte del abuelo, tiene 7 años y los comentan que tiene esquizofrenia derivado del abuso. La esquizofrenia infantil es muy rara. Digo, eso es lo que dicen los familiares. Son de muy escasos recursos y dicen que el medicamento no le está ayudando. Entonces, pues ahorita que estoy aquí tengo que buscar una psiquiatra infantil y por supuesto que vamos a pagar. ¿Para qué? Para que la valore. Quizá hay que ver la dosis o tener un diagnóstico distinto. Entonces, estos niños requieren eso porque con eso fomentamos una sociedad sana. Entonces, pueden escribir al mensajero, están mis redes sociales, está la página de Granito de Arena. ¿Cuál es la página de tus redes sociales? ¿Cuáles son? www.fundaciongranitodearena.org. Ahí hasta arriba viene donar. Viene donar, viene el número de cuenta de Granito de Arena para hacer una transferencia, la clave interbancaria. Y también viene PayPal, en donde pueden hacer donaciones de otros espacios. Y ya se puede programar con una tarjeta. ¿Cuánto se requiere para donar? También para las personas que dicen, ay, pero yo no tengo tanto dinero. 10 pesos. Okay. Tú puedes donar 10 pesos, puedes donar 100 pesos. O sea, Granito de Arena en el momento en el que un donante dice, yo quiero donar cada mes. Y quizá no tengo esos 1,000 o 5,000 pesos como el gran donante que tienen en Chiapas, pero conozco a alguien que sí. Sí. O yo quiero contribuir con esta cantidad y tal vez no sé si el otro mes pueda. Puedes donar en una ocasión o puedes donar una cantidad que tú digas sí puedo. Porque a partir de 10 pesos ya sabemos que contamos con esos 10 pesos. Claro, y todo va sumando. Por eso es Granito de Arena, ¿no? Poco a poco se va construyendo. Creo que vamos a crecer. Confío en que podemos encontrar. Yo en su momento hacía los proyectos de Granito de Arena y tuvimos un proyecto hasta con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con UNICEF. Durante todo un año nos financiaron abrir Granito de Arena en Tapachula, en la frontera sur, para niños migrantes. Los criterios de UNICEF cambian cada año, pero decidimos no cerrarlo. Pero no hay donantes en Tapachula, son niñas y niños migrantes. Entonces, principalmente, gente que haya sido migrante, que ya tenga la oportunidad de apoyar, nos puede apoyar. Y a todos les damos un informe general de todo lo que ha hecho Granito de Arena. Wow. Entonces... Increíble. Pues felicidades por todo este trabajo. Felicidades por lo que has hecho de tu historia más triste, por así decir. Has hecho tu poder y estás despertando tu conciencia, la conciencia de otros. Y espero que este espacio llegue a oídos y personas y a corazones de personas que quieran unirse a esa causa, ¿no? Que quieran aportar, que quieran ayudar, porque como decíamos al principio, es un problema que es más grande de lo que a veces pensamos y que puede afectar la vida completa de un niño, o sea, hasta su adolescencia, hasta su adultez, si es que no se trata de manera correcta, ¿no? Sí, y también te tengo la invitación y va a ser, si no es en octubre, es en noviembre, que es el Mes Mundial contra el Abuso. Nuestra embajadora, que es la sexóloga Silvia Olmedo, y yo vamos a lanzar un desafío, un challenge, que se llama Compartir es Prevenir. Y consiste en estas pulseras azules que traen un QR. Okay. En el momento en el que esto se lance, te vamos a invitar y vamos a invitar a todos a adquirir la pulsera a través de Mercado Libre. Les llega de volada. Yo te voy a dar una y luego te busco para entregártela antes de que yo me vaya de aquí. Pero al tú tener esta pulsera, escaneas el QR y te va a mandar un desafío. Ok. Tienes 2 o 3 opciones de desafío. Personas como tú que tienen influencia con muchas personas más van a recordar estos 5 puntos y van a retar a 5 personas a unirse al desafío. Ok. El desafío tiene variaciones. Una es hablar de alguno de los puntos de prevención de Arenito dirigido hacia niñas y niños que pueden ser tus seguidores en redes sociales. Otra es decir una cifra. O sea, hay personas que no quieren decir cifras, que prefieren mejor enfocarse a los niños y niñas seguidores, que ya ves en TikTok que luego hay muchos niños y niñas. Sí. Y la tercera es siendo padrino. Entonces lo lanzamos Silvia y yo
ya se sumaron varias personas, que es Mr. Doctor, se ha unido también, acabamos de estar en unos eventos, invitamos a personas también senadoras, emprendedoras, que tienen negocios exitosos, grandes. Hablamos también con la directora de Miss Universe, que también se va a unir, Cintia Velarde, Raúl Rocha, que es de Miss Universe, uno de los CEOs, muchas personas que se van a unir con todo el corazón. Espero que tú aceptes ser uno de ellos. Claro, ya te estoy comprometida. Ya digo que sí. Sí, claro. Qué bueno, gracias. Para que nos organicemos y podamos tener también tu fotografía. Sí, por supuesto. Y a ir pensando para que cuando ya se haga este desafío, ya tengamos todos a los que vamos a desafiar poco a poco, cada cuánto, que los podamos compartir. Hace muchos años hubo una pulsera amarilla así. Entonces las nuevas generaciones no saben de esa pulsera y creo que es el momento de que promovamos actuar en este tema. Y se llama Compartir es Prevenir. Wow. Entonces, ya estamos subidos. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues algún mensaje final que quisieras dejarle a las personas que nos han visto o escuchado el día de hoy. Claro que sí. Mi mensaje final es, hay una frase que dice que infancia es destino. A muchos no les gusta, a mí me encanta, porque creo que podemos transformar nuestra vida desde la infancia y les invito a descubrir esa energía interior, eso que les mueve, eso que ilumina y entregarla para transformar el mundo. Wow. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues de verdad es que esto que nos has compartido pues es fuerte, es un tema fuerte, pero hay que abrir los ojos y hay que ver que existe, que está ahí y sobre todo ver pues cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, Elena, y por darnos luz en todo esto que está pasando y sensibilizarnos. A ti gracias enormes y pues ya estaremos pronto compartiendo este challenge. Así es y así va a ser. Y pues gracias a todos los que estuvieron conectados o están escuchando o acaban de ver este podcast. Gracias por haber participado y ya saben, pueden buscar a la Asociación Granito de Arena en granitoarena.org. Fundación.org. Ajá. Y también aquí en la descripción vamos a dejar el número al cual se pueden comunicar para que puedan ayudar y aportar a esta causa tan bonita. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Si estás escuchando en Spotify, no olvides ir a calificar el podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y no olvides que me encanta que estés aquí.